si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera a Jehová. Fortalecidos por la bondad de Dios. ¿Puede repetir conmigo? Fortalecidos por la bondad de Dios. 43 años. Una de las cosas por las que no olvido la edad de la iglesia es porque a mí me sale bien fácil. La iglesia tiene un año más que yo. Entonces llevo bien la cuenta. Recuerdo en mis memorias, porque siendo un niño como de 6, 7 años, muchas veces tuve el privilegio de venir a esta iglesia, porque mi tío vivía acá en el terreno contiguo. Y recuerdo muy bien a los pastores de ese tiempo. De hecho conocí, a los pastores que mencionamos. Conocí al hermano Florentino, que de hecho vivió un tiempo allá en esa casa, y yo recuerdo que iba a jugar ahí con los hijos de él. Conocí al hermano Víctor García, que fue esposo de hermana Alicia de García, presidenta nacional de las misioneritas. Ahí yo lo conocí en el centro evangelístico. Conocí al hermano Ricardo Galán, pues también él fue parte del centro evangelístico, y a través de mi padre pude conocerle en la iglesia. Y obviamente pues conocimos a los esposos Sala María durante todo el tiempo que el Señor estuvo acá. Y hacía memoria en mi corazón y en mi mente de todo lo que se ha vivido, de todo lo que se sembró, de todo lo que se enfrentó. Y sin duda alguna, hermanos, todo lo que un día ellos soñaron, el Señor lo premia a usted y a mí en permitirnos ser testigos de que esa semilla que fue sembrada, sin duda alguna en su tiempo, ha dado fruto para honra y gloria de Dios. Pero ese es un tremendo compromiso, porque ahora nos toca, es nuestra parte, hoy nos toca sembrar a nosotros para que dentro de un par de años todo lo que hoy vemos pueda aún multiplicarse para la honra y gloria de nuestro Dios. Dicho sea de paso, también nos alegra tener a un representante de la familia de quienes fueron pastores por 25 años acá. Yo quiero que hermano Elisa ponga de pie y podamos dar una ofrenda de palmas como acción de gracias por la vida de nuestro hermano y de su familia. Nos alegra porque usted sigue contemplando lo que sus padres sembraron acá en este lugar. Hermanos, sin duda alguna, nosotros somos fortalecidos por la bondad de Dios en nuestros corazones. Hay unas declaraciones interesantes que leía esta semana mientras preparábamos el mensaje de esta semana, y parte de estas declaraciones es algo que yo quiero compartirles en la introducción de este mensaje. Lo primero de ellos es: ¿cuándo va a terminar toda esta crisis que agobia a la vida de las personas a nivel mundial? Y la respuesta a esa pregunta es un rotundo no sabemos. Otra pregunta que oía en un analista es: ¿cuán eficaces podemos saber que son las vacunas que nos dijeron que iban a erradicar esta enfermedad? Y la respuesta a esa interrogante es otro rotundo no sabemos. De hecho, el día de ayer se anunciaba por el presidente de la República en nuestro país que hay una tercera dosis que es necesaria, y ya dijeron quiénes son los primeros a los que se les va a aplicar esa dosis. Luego, otra pregunta interesante que oía de un analista era: ¿cuándo va a regresar la normalidad que un día conocimos y de la cual nos sentíamos tan seguros? Y la respuesta que daba él en su análisis era un rotundo no sabemos. Y sabe que ante estas tres preguntas yo le puedo decir lo mismo: no sé. Lo único que usted y yo sabemos es que hemos de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. De eso sí podemos tener certeza, y eso es lo que nos fortalece, la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Porque ante tantas cosas inciertas que cambian de un día para otro, muchos creo que honestamente esperábamos para esta época ya no usar mascarilla, ni andar alcohol gel, ni el amonio, ni todo. Alguien dice demonio, no es amonio. Entonces alguien dijo: bueno, posiblemente allá por noviembre todo va a ser normal. Sin embargo, pues usted ya sabe, ¿verdad? La situación no mejora desde ningún punto de vista. Nos alarman a veces más de la cuenta. Nos dicen: ya ni sé qué cepas son las que hoy hay, porque ya no solo es la Delta, han aparecido más.
y la gente se siente agobiada. Nada menos esta semana nosotros tenemos 6 pastores de Asamblea de Dios ingresados en los hospitales, uno de ellos en la UCI y bueno, muchas cosas más. Pero en medio de todo esto, lo que lo fortalece a usted y a mí sin duda alguna es la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, ¿cómo explicamos la bondad de Dios? Yo quiero darles 3 ideas básicas. La primera de ellas es que somos fortalecidos en la bondad de Dios por el hecho que la bondad de Dios nos lleva primero a creer para luego ver. Si algo hace la bondad de Dios es despertar en usted la fe para que primero crea y luego usted pueda ver. Si usted le presta atención al versículo 13, dice: hubiera yo desmayado. No sé si me lo pueden proyectar los hermanos de multimedia. Ay, disculpen que les doy más trabajo del debido. Hubiera yo desmayado. ¿Cómo dice? ¿Verdad que no dice si viere? Dice si no creyese. Porque antes de ver, usted primero debe de creer. Y la bondad de Dios le dice que aunque usted quizás hoy está en medio de una crisis, de un quebranto, de una necesidad, de escasez, de enfermedad, usted cree que ha de ver la bondad de Dios sobre su vida. Y la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. La bondad de Dios entonces a cada uno de nosotros nos estimula a que podamos creer para que luego nuestros ojos puedan ver y celebrar la fidelidad de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Por eso dice el escritor: yo hubiera desmayado, o sea, me hubiera dado por vencido, hubiera tirado la toalla, hubiera colgado los guantes. Póngale el adjetivo: me hubiera retirado, me hubiera quizás dado literalmente por sobrepasado de mis fuerzas, si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿En dónde dice, hermanos? ¿En dónde? Yo quiero que usted haga esta declaración conmigo, ponga su mano en su corazón y diga: yo y mi casa seremos testigos de la bondad de Jehová mientras estemos aquí en esta tierra. Es cierto, nos espera la patria celestial, calles como de oro, mar como de cristal. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no nos quejaremos de nada. Pero mientras llega esa época, mientras vive en El Salvador y aborda la ruta 23, la ruta 30, la 46, mientras tiene que salir de madrugada y no sabe si el que va a la par suya lo va a asaltar o quién es, mientras sufrimos todo tipo de situación, el salmista dice: yo hubiese desmayado si no creyese que en esta tierra he de ver la bondad de Dios sobre mi vida. Y hermanos, el que hoy 26 de septiembre estemos acá, sin duda alguna solo es por la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Las estadísticas, mire, yo decía, bueno, el aniversario pasado, que solo fue de un día, no lo hubiera podido celebrar, pues estuvieran acordando de mí. Estuvieran diciendo tan bueno que era el pastor, elegante, moreno, hermoso. Y cuando uno se muere, todo el mundo habla bien de uno. Por eso les digo que estuvieran hablando bien. Pero no, el Señor en su bondad le plació prolongarme la vida. Y es un poco complejo porque también alguien podrá decir: bueno, entonces a los que no se las prolongó, el que no tuvo bondad, ¿cómo no? Los llevó a una mejor vida todavía. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que a veces nosotros, por las mismas circunstancias que nos toca vivir, nos cuesta como saber valorar esa bondad de Dios sobre cada uno de nosotros. Estos 2 días hemos sido edificados. El día ayer nos hablaba el pastor Gamero, el día de ayer Vladimir, sobre el contexto de la bondad de Dios para hacer milagros, para otorgarnos salvación, para otorgarnos sanidad, para darnos esperanza. Pero algo importante, hermanos, que debemos de saber cada uno de los que hoy ocupamos un lugar en este santuario, es que es necesario que la bondad de Dios despierte en nosotros la capacidad de creer
cuando nosotros creemos, será entonces el momento o el detonante para que seamos testigos de los hechos sobrenaturales de Dios para cada una de nuestras vidas y de nuestros hogares. Refuerzo esto con dos personajes bíblicos claves. El primero de ellos, por el tiempo no lo vamos a leer, usted lo hallará en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Y el primero es Abraham. Dice que Abraham salió de su tierra y de su parentela a una ciudad que no conocía, cuyo arquitecto es Dios. Él no sabía dónde estaba, él no sabía cómo era, él no sabía si era mejor que donde él vivía. Lo único, dice Hebreo, que él salió porque el Señor, que era fiel, le había dicho que iba a ser de él una gran nación. Él no sabía dónde estaba la tierra prometida, pero Dios le había dicho: sal de tu tierra y de en medio de tu parentela hacia la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Conocía para dónde iban? No, mucha gente hoy anhela llegar a Estados Unidos, más allá del contexto del por qué se van, porque dicen allá hay oportunidad, un mejor salario, una mejor vida, etcétera, etcétera. Pero la gente de alguna forma sabe hacia dónde va. Tal vez no sabe todo lo que va a pasar, pero tiene la idea de a dónde va a llegar. ¿Usted alguna vez oyó esa famosa expresión 3 veces mojado? ¿Alguien oyó esa expresión? 3 veces mojado. Yo cuando estaba chiquito y veía eso decía: ¿qué es eso de 3 veces mojado? Luego me explicaron que es por todos los ríos que tienen que pasar hasta llegar al último río que está frontera ya con los Estados Unidos. Hermano Mario me dice que sí, ¿verdad? Él sabe bien de lo que estoy hablando. Sin embargo, hermanos, usted y yo vamos hacia una patria. No la vemos, pero sabemos que vamos hacia una patria. En el recorrido para llegar a esa patria hay una serie de obstáculos. Lo único de lo que podemos estar seguros es que la bondad de Dios nos va a guardar en medio de cada uno de ellos. Pero vale la pena llegar a esa patria. Y el segundo es Moisés, que dice que Moisés salió de Egipto y rechazó el ser reconocido como hijo de la hija de Faraón, y caminó en el desierto y se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no sabía para dónde iba, no sabía que iba a encontrarse con Jetro, no sabía que ahí se iba a casar con una de las hijas de Jetro. Él no sabía lo que le deparaba. Lo único que lo sostuvo a él, dice que se mantuvo caminando como viendo al invisible. Hay situaciones en nuestra vida que no podemos de alguna manera controlar nosotros. Usted no puede controlar cómo va a amanecer el día de mañana. Quisiéramos controlarlo, no podemos. Usted no sabe, ni yo sé, cuánto tiempo nos queda de vida sobre la faz de la tierra. No sabemos cuándo las condiciones económicas cambian para nuestra vida. No sabemos cuándo estamos con salud y cuándo estamos enfermos. Honestamente, hermanos, no sé a cuánto les ha pasado en este último año que cuando estornudan se preocupan. No estoy diciendo cuando estornuda otro. Cuando usted estornuda se preocupa y empieza a decir: ay, Señor, no vaya a ser. ¿Oí? Exacto. De lo único, hermanos, que en medio de toda esta situación podemos estar certeros es que hemos de ver la bondad de Dios sobre nosotros. Ahora, la segunda idea que yo quiero dejar en su corazón esta mañana tiene que ver con el hecho que así como que es necesario que podamos creerle al Señor para poder ver sus maravillas, para poder ver sus prodigios, para poder ser testigos de lo que Él tiene, es también determinante que usted y yo podamos superar una serie de factores en cada una de nuestras vidas diarias. Todos anhelamos ver la bondad de Dios. Hay una declaración que me impactó mucho esta semana mientras investigaba y leía un poco de este concepto. Quiero compartirlo. Es la conclusión de un libro y dice: de lo único que podemos estar seguros es que nosotros somos malos, pero Dios es. Hágame un favor. Hoy sí
Vuelvo a ver que está a la par suya y dígale, aunque no lo crea, diga, tú y yo somos malos, pero el Dios al que servimos es bueno. Eso es lo que es verdad. Mira, hermanos, ¿usted se acuerda de David? El dulce cantor de Israel. El hombre que literalmente cuando dirigía la alabanza hacía que todo el pueblo literalmente se desbordara en adoración hacia Dios. Pero un día, se le salió lo malo. Vio a una muchacha que se estaba bañando. Y usted ya sabe, el desenlace de la historia, terminó eso en un adulterio, en un asesinato, en una conspiración. O sea, porque en el fondo somos el padre de la fe. Hubo un momento que también tuvo sus crisis de duda. Y podríamos empezar a señalar el contexto de la naturaleza nuestra. Por eso, lo que nos fortalece es saber que a pesar de que nosotros en nuestra naturaleza humana somos débiles, tenemos un Dios que es bondadoso. ¿Quiénes de ustedes, hoy ya casados, tienen la oportunidad de regresar donde sus padres a visitarlos? Levante la mano los que regresan donde sus padres. 2, 3, 4, 5, 6. Mire qué bendición es llegar a la casa de los padres, porque en la casa de los padres siempre hay, ¿verdad? Y como usted llega con todo el derecho, que aunque ya usted no vive ahí, es el hijo de la casa, ¿verdad? Usted abre la refri, usted saca lo que hay ahí, usted deja desvaciado ahí la hielera, le deja deudas a los papás para que vayan a comprar, porque usted se lo acaba, porque usted dice, esta es mi, aunque ya usted no viva ahí, usted dice, esta es mi casa. Y estos son mis. Y si a eso le añadimos que los latinoamericanos somos buenos para estar juntos, ¿verdad? Y el padre, los abuelos le dicen a los nietos, coma hijo, coma todo lo que quieran. Ustedes me lo confirman, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba mi abuelita que llegaba Mario se va a acordar que por mi abuelita fuera Mario se estuviera comiendo 2 platos, y Mario le decía, no mamá, ya, más que Mario come poco, le decía, ya no, ya. Y hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, donde el Señor Jesús le dice, si vosotros siendo, no suena muy bonito, pero así dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará lo que ustedes necesitan? Esa es la bondad de Dios. Y como les decía, esa bondad de Dios la experimentamos acá en la tierra de los vivientes. La bondad de Dios, hermanos, tiene un elemento claro, y es que lo que fortalece en nosotros la bondad de Dios es saber que el amor de Dios hacia nosotros es un amor inquebrantable. Puede repetir conmigo, Señor, gracias por amarme con un amor inquebrantable. Hoy está de moda que la gente no anuncia que se casó ni los compromisos, anuncia que están rompiendo los compromisos. Los artistas, si usted ve las redes como yo las veo, ahí ponen, ¿verdad? Y bueno, de eso hacen noticias, se hacen escándalos, y después de que se habían jurado amor eterno y hasta se habían mandado a hacer tatuajes con el nombre del otro y todo eso, tienen que gastar más para borrarse el nombre del otro, porque van a escribir otro supuestamente después. Y entonces uno ve una realidad. Y la realidad es que humanamente nosotros somos dados a ser recíprocos en base a los sentimientos externos de los que nosotros somos objetos. O sea,
que nosotros de alguna manera, dicho en buen salvadoreño, tenemos la naturaleza de pagar con la misma moneda. O sea, hablo de la naturaleza humana. No sé si a usted le ha pasado que de repente usted va en el bus, en la calle, donde sea, y alguien le sonríe. Normalmente, la respuesta de nosotros por educación, ¿cuál es? ¿Sí o no? Pero si usted de repente va y alguien usted lo ve enojado, ¿qué hace usted? No se enoja, pues, pero usted va a serio, porque la naturaleza de nosotros es ser recíproco en base a los estímulos que recibimos. Voy a hacer una encuesta. Levante la mano el que alguna vez en una fiesta de cumpleaños no le llevaron regalo y nunca se le olvidó quién fue el que no le llevó regalo. Vale, 1, 2, gracias por la sinceridad, 3. Y cuando a usted lo invitaron al cumpleaños de esa persona que se le olvidó llevarle regalo a usted, posiblemente usted dijo: yo no voy, porque ni regalo me trajo. Porque la naturaleza humana es actuar en reciprocidad hacia los estímulos externos de los que somos objetos. Pero la Biblia nos detalla el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la bondad de Dios, un amor inquebrantable. Que aunque usted y yo somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Se lo voy a decir de esta manera: ¿quién de ustedes honestamente fuera al banco a sacar ahorro pero no ha ahorrado en toda la vida? No sé si me di a entender. Vaya, ¿quién de ustedes fuera al banco y fuera a la caja donde está la cajera y le dijera: por favor, vengo a retirar $500 porque los necesito? Entonces la cajera, ¿qué le va a decir a usted? Ah, bueno, solo deme su número de... o tiene su... y usted le va a decir: ay, que ese es el problema. No tengo... ¿qué? No tengo cuenta de ahorro. ¿Qué cree que le van a decir? Mire, pues... o sea, en el mejor de los casos, si la muchacha o el muchacho, el joven es educado, le va a decir: pues hágase a un lado porque hay otros clientes que atender. Aunque a usted eso le parezca un poco ilógico, así es la bondad de Dios con nosotros. Nosotros llegamos a pedir y solicitar y resulta que no tenemos ahorro en la cuenta. Porque dice la Biblia que aunque usted y yo seamos infieles, podemos pasar lejos del Señor una vida, y cuando lo necesitamos y lo buscamos y nos quebrantamos de corazón, dice que Él es amplio en perdonarnos y viene a nuestra ayuda. Eso es un amor inquebrantable. La Biblia dice que el Señor en su bondad hace salir el sol sobre buenos y, hablando de un contexto de la bondad general, y hace que descienda la lluvia sobre buenos y lo que debe fortalecer nuestras vidas en la bondad de Dios es el hecho de saber su amor inquebrantable. El tercer elemento del por qué la bondad de Dios debe generar en nosotros esa fortaleza es saber que el anhelo de Él es que siempre estemos a su lado. Sería un poco difícil preguntarles por el contexto de la familia. Pero en estos concursos donde a usted de repente le dicen: mire, se ganó, por ejemplo, una estadía para 2 personas en el mejor, supóngase en un hotel X. Y entonces usted, que es el ganador, tiene que empezar a pensar a quién se va a llevar de su familia. Porque posiblemente los otros se van a sentir un poco tristes que usted no se lo lleve. Hermana iglesia, usted se ganara un viaje con una estadía de una semana para estar, por ejemplo, en Suiza, ¿a quién se lleva usted? Dice a Josué.
¿Y si tú te lo ganas? A mi mamá. Menos mal que la novia no está aquí. O sea, a lo que quiero llegar es que es complejo. Es complejo cuando pasan esas cosas. Esto es para que me entiendan. Porque usted dice, no, pues yo quiero llevarme a alguien con quien voy a disfrutar, con quien me voy a regocijar en ese lugar. Con alguien que a usted le agrada estar, ver, compartir. Y usted hasta ya se imagina todo lo que va a estar haciendo con esa persona en ese lugar. La bondad de Dios nos fortalece al saber que Dios anhela que siempre estemos con Él. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Quizás este punto va a ser un poco complejo para algunos de entender. Pero sabe que algo que nos fortalece de la bondad de Dios es que cuando nos toca enfrentar el postrer enemigo, ¿cómo se llama el postrer enemigo? La muerte. Y aún pasar por el proceso de la muerte es muestra de la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Y usted me va a decir, ¿y qué de bondadoso tiene que se muera alguien? Quiero explicarles esto con mucho detalle. Yo creo que preste atención a este último punto del mensaje. Primero, porque yo parto de una premisa que es una realidad para todos. Ninguno de los que aquí estamos nos gustaría morirnos, definitivamente. Estamos muy jóvenes, hermano Juanita, realmente. Empezamos a vivir. Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Yo vi hoy en la mañana que alguien publicó y estaba cumpliendo 50 años, no es nadie de acá, estaba cumpliendo 50 años y dice en la publicación, a los 50 años empieza realmente la vida. Se está consolando la persona, ¿verdad? Pero entendemos lo que quiere decir, ¿verdad? Que se supone que ya llegó madurez y todo, y entonces hoy empezará la vida para esa persona. Pensando entonces al desarrollo del por qué. ¿Por qué nos debe de fortalecer la bondad de Dios a la hora del contexto de la muerte? El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No les voy a preguntar porque sé la respuesta. Todos hemos pasado aflicciones y algunos las estamos pasando en este momento. ¿Sabe que yo oía a la gente cuando yo tenía que... por cierto, él veía a Joshua, allá que está atrás también, ¿verdad? Y cuando yo estaba a la edad de Joshua, 18, 17, ¿cuántos años tenía Joshua? Santo Dios, 22. Se han pasado los años. Bueno, pero sí, cuando tenía la edad de Joshua, todavía 22 años, hace 20 años, yo oía que decían los adultos y lo veía. No en todos, pero en algunos casos, cuando los adultos abren la cartera, empiezan a sacar botecitos, no de loción, andan una pastilla, otra pastilla, otra pastilla, otra pastilla. ¿Sabe que a mis 42 años no ando botecito, pero ya tengo que empezar a andar una pastilla? Y eso, en cierta forma, es una causa. Entendamos el contexto de aflicción porque es algo que a usted, de alguna manera, le hace que usted comprenda que usted ya no tiene la misma fuerza o capacidad o salud que tuvo en algún momento. ¿Sí o no? Y luego, posiblemente, no sé en mi caso, pero en otros, ya no va a ser una pastilla, tiene que ser un blister, una caja.
Y llega el momento, mis amados hermanos, en que usted ya no puede comer lo que a usted le gusta, lo que usted quiere. El ollejo de los frijoles, yo como mamá, dice algo por lo que le oro al Señor, le digo, Señor, frijoles quiero comer siempre. Porque hay gente que ya el ollejo del frijol le hace daño, ya no lo puede digerir, ya no puede comer carne a cierta hora. Bueno, y podría decir una serie de cosas. De repente alguien ya no puede caminar con la misma soltura, con la misma fuerza, pierde el equilibrio, sufre de mareos. Y bueno, todo lo que en algún momento todos vivimos, hermano. Y eso, de alguna manera, va generando un grado de pesar y de abatimiento y de aflicción. Y las personas empiezan también a decir, bueno, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con la familia? Etcétera, etcétera. Ahora quiero llevarlos a este punto. El salmista decía, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová sobre la tierra de los vivientes. ¿Cómo entonces la bondad de Dios nos fortalece cuando nos toca enfrentar el postrer día? Se lo voy a decir de dos maneras y con esto voy cerrando mi mensaje de esta mañana. Primero, ¿cuántos disfrutamos estar en casa? Levante la mano, honestamente disfruto estar en casa. No sé cuántos de ustedes alguna vez han andado con una gran sed, pero una gran sed, y por alguna razón no tenían dónde pasar a comprar o dónde tomar agua, y ustedes llegan desesperados, y ustedes quieren llegar ¿a dónde? A la casa, para ir a la refri y poder. No sé cuántos de ustedes alguna vez han andado con una gran hambre, y porque quizás ese día no andaban nada de dinero, ustedes añoran llegar a casa porque en la casa ¿qué hay? Va a haber comida. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces ustedes han tenido un día, pero un día malo, pésimo? En el sentido que las cosas han sido duras, adversas, el jefe, los compañeros, todo. Y usted anhela a llegar a la casa porque espera y sabe que en la casa el ambiente es distinto. Por eso decía que mi hermano, y me acordé de la hermana Rosita y de otros hermanos más que ya no están con nosotros. Porque cuando enfrentamos ese momento, los que quedamos en vida no lo vamos a negar, quedamos tristes. Pero el que se va feliz. Lo voy a decir de nuevo. El que se va en Cristo es feliz. Porque por fin llega a casa. A donde hemos querido llegar todo este tiempo. Allá no le va a llegar el recibo de Tigo, de Claro, no le va a llegar el cobro de la tarjeta, no le va a llegar todo lo que acaba, porque estaremos en casa. Y se habrá acabado toda la situación que nos aflige en esta vida, porque estaremos en casa. Y lo segundo, de por qué somos fortalecidos por la bondad de Dios cuando nos toca acabar nuestros días. ¿Quiénes de ustedes tienen familiares en el interior del país? ¿Y quiénes tienen familiares fuera del país? Bueno, yo tengo también. ¿Quiénes, bueno, antes de la pandemia, ¿quiénes de ustedes alguna vez fueron al aeropuerto a traer familiares? ¿Sabe que algo clásico para la mayoría en los aeropuertos, salvo quizás para los que Dios nos dio el regalo de la altura? Usted llega al aeropuerto, antes, hoy creo que ha cambiado, y usted veía que la gente estaba algo así. ¿Verdad? Y entonces uno que está en la par dice, este está desesperado.
toda la algarabía, ¿por qué es? Porque ya no se aguanta, ¿por qué? Por ver al familiar que viene de donde sea que viene. Y del otro lado, ¿cómo viene el familiar? Igual. Aparte de un montón de maletas. Y el familiar viene así porque viene tratando de ¿qué? De ubicar o de ver. ¿A quién? ¿A quién? Al que lo está esperando. ¿Y qué pasa cuando se unen los dos? Se abrazan, lloran, hacen una gran fila, porque como no se mueven de ahí por estar llorando y abrazados. Si usted ya me entendió dónde lo quiero llevar, por un lado, alguien nos está esperando. Alguien nos está esperando. Alguien nos está esperando. Alguien lo está esperando. Ya no se aguanta porque usted llegue. Por el otro lado, yo creo que también nosotros estamos desesperados porque ¿qué decía el apóstol Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces Pablo llega a la determinación, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Recuerdo casi 8 o 9 años llegar los hermanos Juanita para darle Santa Cena a su mamá, llegar a otros hogares. Tengo en mente la última vez que le pude brindar Santa Cena al hermano Alberto Salas, y si no me recuerdo ese día, me acompañaba el hermano Exibes, me acompañó Alex con la guitarra. Fue la última Santa Cena que le pude dar al hermano Alberto. Él estaba ya en un sillón por sus años. Había que acercarse al oído y poder hablarle para que él pudiera más o menos captar lo que estamos haciendo. Y puedo darles testimonio que cada vez que el hermano Beto tomaba la Santa Cena, aún ya en sus últimos años, él siempre se ponía a hablar en lenguas y había como una fuerza que entraba a su corazón. Porque hermanos, aún en los días más difíciles, la bondad de Dios es lo que fortalece a nuestras vidas al recordarnos que en Él hay paz, que en Él hay gozo, que en Él hay esperanza y que en Él hay verdadera vida. Y la vida que Él nos da es una vida en abundancia. Usted ha de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, su casa ha de ver la bondad en la tierra de los vivientes. Usted será testigo del amor inquebrantable de Dios, y usted y yo un día, cuando pasamos de este lugar, vamos a ver al Señor que nos va a decir: te estaba esperando y has venido a casa. Creo que no habrá mayor gozo que estar con el Señor por toda la vida.